todos tienen un material que contiene una parte de la teoría de lo que vamos a tocar. En realidad es muy amplio y extenso la información en la que está basada esta charla. Es una pequeña introducción. Ustedes ven ahí que está mencionado el libro rojo, que está formado por 55 partes. El que vamos a trabajar o vamos a tratar de compartir con ustedes es el libro Primus, que él le llamó así, o sea, el camino de lo venidero. También están otras partes que se llaman el libro secundos, las imágenes de lo errante y escrutinios. Esa fue la composición de ese famoso libro que el doctor Jung escribió en base a una serie de experiencias que él tuvo, yo diría de tipo psíquico, ¿sí? Psíquico profundo, entre el año 1903 y 1906, por ahí. Él tomó nota de todo esto, porque tenía constantemente visiones. Por ejemplo, una de las visiones más interesantes dice que de repente él iba conduciendo y empezó a tener la experiencia, se detiene en la carretera y de repente empezó a ver que emanaba sangre de las montañas y invadía todo, y que además veía que Europa se llenaba de sangre. Estamos hablando de 1903. ¿Qué estaba haciendo el sueño? ¿Qué le estaba diciendo? Él pensó que se estaba volviendo psicótico. Pero averiguando y entendiendo las imágenes, encontró que era una profecía de la Primera Guerra Mundial. De la misma manera, cuando vino las siguientes experiencias, que las tuvo después de ese periodo, en el año 1932 o 33, Jung estudió que comentó lo siguiente: Europa, la sombra de Europa es muy pesada. A pesar de la Primera Guerra Mundial, no se ha descargado todo y parece que puede haber otra guerra. Y entonces hablamos del año 32, que todavía no se vislumbraba. El Partido Nacional Socialista de Hitler aún no se formaba. Él andaba ahí arengando a la gente en los bares de Múnich, ¿sí? De Múnich. No había todavía nada, pero él ya empezaba. Y en ese año él dijo que iba a haber otra guerra por las experiencias que tenía. Este libro no fue publicado hasta el año 1954-55. ¿Por qué? O sea, guardó la información y no se quiso exponer a la comunidad científica de que lo tildaran de, pues ya saben, si ya le decían que era un gnóstico primitivo, no de la gnosis moderna. Con ella no voy a entrar en detalles, ¿sí? Estamos hablando de la gnosis de los primeros 3 siglos de la era cristiana. Bueno, la gnosis es más antigua que la etapa cristiana. La gnosis viene desde los siglos previos a Cristo. Probablemente 300 o 400 años antes de Cristo ya se estaba dando las condiciones. El centro del desarrollo de esta visión del mundo se dio en Alejandría, en Egipto, donde fue una confluencia de grandes corrientes de conocimiento y filosofía, y ahí se generó la gnosis. Y el cristianismo era parte de la gnosis originalmente, ¿sí? Porque cuando hace Madame Blavatsky un estudio, y hay un material de ella, es que di un taller en España sobre la enseñanza oculta cristiana y el conocimiento o la filosofía la sabiduría gnóstica. Ella habla que hay 2 corrientes de gnosis: la gnosis precristiana, que no toca para nada el tema cristiano, se desarrolla antes de todo el movimiento cristiano, y la gnosis cristiana, en donde el principal autor es Valentino, una de las grandes figuras de la gnosis cristiana. En esa época el cristianismo era un grupo más de la gnosis, no se distinguía, y poco a poco hubo una serie de... Bueno, eso es otro tema, no me voy a meter, pero tienen ustedes un cierto material al final, como parte de la teoría, que habla de la gnosis y de algunos principios, ¿sí? Bien. Buenos días. La gnosis es riquísima, como acaba de comentar Isaac, es vasta, enorme y muy práctica. Todos ellos eran practicantes.
la mayor parte de ellos, entonces es muy recomendable que ustedes estudien este periodo histórico, como bien dice Isaac, viene desde el siglo III antes de Cristo. De Jung, un poco en relación al libro rojo, Jung es un personaje complejo, pues se puede decir el hijo putativo preferido de Freud una parte del tiempo, hasta que hay una ruptura, y es un hombre que hace muchas cosas. Digamos, en la primera parte de su vida va como a una velocidad más lenta, pero luego de repente le pisa el acelerador y empieza a hacer un montón de cosas que son realmente las que lo hicieron más famoso y las que tuvo más influencia. El libro rojo, como habla de muchas experiencias internas, cuando muere en el 62, Jung muere en 1962. Después de morir, en el testamento, él pone que no quiere que se publique. Entonces Franz, el hijo, se hace un grupo de herederos, y el grupo de herederos decide no publicar el libro rojo por la voluntad de Jung. Ni el rojo ni los negros, porque hay varios libros negros. Los libros negros, platicamos un poco de eso, los libros negros, Jung en 1913, después de haber hecho el libro rojo, inquieto, decide hacer un método para confrontar el inconsciente, y así se llama método de confrontación del inconsciente, es una palabra en alemán. Y la confrontación del inconsciente consistía en ver las emociones de los sueños y confrontarlas y transformarlas en imágenes. Y las imágenes confrontadas las convertía él por medio de la imaginación, que llamó en aquel entonces imaginación activa, en una serie de imágenes, muchas de ellas oscuras porque eran una proyección de lo que él mismo estaba transformando, y eso lo hizo prácticamente durante 17 años, hasta 1930. Entonces, en este proceso, todas las imágenes que generó se formaron parte de los libros negros, que son imágenes muy oscuras, a través de la técnica de confrontar lo que veía. Entonces, inconscientemente se producen emociones, se confrontan las emociones produciéndolas en imágenes, y las imágenes proyectivamente se transforman en una serie de imaginaciones. Entonces, los libros negros y el rojo, según el testamento, no se podían tocar. Pero cuando empezaron a hacer una glosa de la obra de Jung, por ahí de los 80, 1980, 80 y tantos, se veía que no se podía entender la obra de Jung si no se tocaba el libro rojo. Entonces volvió a abrir otra vez el grupo de herederos y se les pidió, por favor, que sí se publicara el libro rojo para poder tener una ruta crítica normal y poder entender toda la obra de Jung, porque quedaban dispersas. Y en otras obras el mismo Jung hacía referencias al libro rojo que a su vez no quería que se tocara, entonces había una pequeña contradicción. Total, que al final de cuentas el grupo de herederos decidió que sí se podía abrir el libro rojo y finalmente salió. Entonces digamos que el libro rojo sale cuando los post-jungianos ya están en su mejor momento. Fue una buena noticia que haya salido en esta época, porque se le da una mayor potencia a todo lo que venía en el libro rojo, dado que los post-jungianos ya estaban como en su mejor momento de desarrollo. Y es la obra entonces de la que vamos a hablar, con las limitaciones que tenemos. Obviamente no somos psicoanalistas en el sentido más profundo, pero conocemos sobre todo Isaac, la obra de Jung, y sobre todo Isaac la puede traducir mucho más al lenguaje teosófico. Entonces es un libro muy importante, muy difícil de entender, muy complejo, y que tiene un montón de detalles, que fue prohibido durante un tiempo y que finalmente luego se agregó a la glosa de la obra de Jung. Hay que hacer una aclaración. Yo me enteré por Bernardo Nante. Bernardo Nante es el que, imagínense, tienen ustedes el libro rojo. El libro rojo cuesta más o menos, está editado en España, aquí no sé si lo hay ya. Es una cosa así de grande y un poco gruesa. La versión original es muy grande porque sale con las láminas que él pintó. Aquí vamos a ver algunas láminas. Por favor, si se puede apagar esta luz sería mejor. Y hubo una edición que él hizo para los amigos, cosa que eso Bernardo Nante lo comenta. Creo que fueron 100 ejemplares que hizo, secretamente, lo publicado y se repartió así entre unos cuantos, ¿sí? Aún estando vivo Jung, pero eso no era oficial, era una cosa como decir, yo lo publico aquí y entre unos amigos pues se los doy para que lo vean y me digan sus comentarios. Bernardo Nante lo menciona en el libro, que Bernardo Nante traduce de alguna manera o decodifica el libro rojo, para que vean, ¿no? Uno que decodifica el libro, ahora hay que decodificar a Bernardo Nante, que este es otro rollo, ¿no?
Y los dos libros son gruesos, por supuesto. En España fueron editados y los tenemos para poder, hemos consultado esos libros para poder trabajar estas ideas en este taller. ¿A qué queremos llegar? Gran parte, dice Bernardo Dante, de los modelos que, como dice Enrique, que degeneró Jung, vienen de estas experiencias. O sea, por ejemplo, tiene una serie de obras como... tiene una obra que tiene sobre simbología, muy interesante, ahorita el título no me acuerdo de ella, y ese libro ya viene en relación, fue generado en relación posteriormente, creo que en 1920 y tantos, como producto de las experiencias que tuvo y de lo que él escribió en el libro rojo. De pensamientos, no, ese fue el último. No, uno que tiene símbolos, no sé de qué, símbolos de transformación, perdón, creo que es ese. Es una cosa gruesa y grande. Les vamos a ir citando y al final creo que hay una bibliografía y se las vamos a enseñar. Sí, es un libro complejo. De hecho, el epílogo lo escribe él hasta 1959, 3 años antes de morir. Y hace una referencia muy breve a Evans, un mes antes de morir, o dos, cuando hace la última entrevista ahí en el lago Zúrich. Y luego ya se muere, pero es un hombre que en la segunda parte de su vida es muy compleja, con la enorme cantidad de elementos que tiene dispersos, que luego trató de armar. Bueno, hay que reconocer que él tenía una muy interesante... Por ejemplo, aquí les presentamos en esta imagen, está aquí el doctor Jung, joven todavía, cuando fue y aquí está Freud del lado izquierdo. Creo que esta es la época en que él le pidió que fuera casi su heredero, ¿no? Bueno, fue el primer presidente de la Sociedad Internacional de Psicoanálisis, 1901. Freud, digo, Jung lo nombró a él, cosa que irritó a los otros que están allá. A los de arriba. Los de arriba, y Freud está hasta allá, mira, el del bastón. Es el del bastón, es Freud, y Jung es este. Algo había visto Freud en las capacidades de Jung, porque realmente, por si ustedes ven la literatura que Jung escribió y lo que después se escribe en el libro rojo, pues de que era un intelecto brillante, lo era. No podemos negarlo porque mucho del material que después él desarrolló en muchas de las obras que tiene que haber sido alguien con una capacidad especial, que consideramos que Freud fue lo que él vio, y por eso después porque había otros que eran muy brillantes, supongo, ¿no? Había Ferenczi y todos ellos eran... Sandor Ferenczi, Ernest Jones, Melanie Klein, y el último, el chiquito de todos, era Erich Fromm. Que también fue muy brillante y fue al final el último que murió de ese grupo de genios. El libro Primus, que es el que vamos a ver, registra las experiencias vividas por Jung el 12 de noviembre y el 25 de diciembre de 1913. Corrijo, no era 1903, 1913. ¿Sí? Fue escrito originalmente en pergamino y posteriormente se incorporó al cuaderno de las tapas rojas, que es el que así se le conoce, el libro rojo. En él Jung señala cómo lo impulsó a él el espíritu de la profundidad. De eso vamos a hablar tanto Enrique como yo posteriormente, que anuncia el camino de lo venidero también, para que ustedes entiendan qué significa decodificar qué es el espíritu de la profundidad, qué es el camino de lo venidero, es decir, el suprasentido como imagen de Dios venidero. También cuál es el suprasentido. Ustedes y yo tenemos un sentido para vivir, ¿no es así? Sí. Hay un contrasentido. ¿Cuál es? ¿Cuál es el sentido de sus vidas? Evolucionar. Ir bueno, la mayor parte, ¿no? Tener una familia, tener un trabajo. Eso de alguna manera le da sentido a la vida. Estoy hablando de general, no estoy aplicándole a nadie, ¿sí? ¿Cuál es el contrasentido de eso? No tener ninguna actividad de ese tipo, malvivir, etc. O sea, la parte sombría. ¿Sí? O sea, sentido y contrasentido son dos caras de la moneda. Ahora, ¿de qué se trata? Nos estamos adelantando un poco y Enrique también puede enriquecerlo. ¿Se trata de vivir el sentido? ¿Vivir al contrasentido? ¿O qué otra cosa? Que aquí ya viene. El contrasentido podía ser vivir no de acuerdo al sentido general.
porque como dijiste, todos quieren casarse, tener familia, trabajo, etc. Pero el contrasentido puede ser aquel que no necesita de eso, sino que vive su vida no tanto loca, como el lobo estepario, me imagino. Sí, mira, tiene más que ver con la palabra suprasentido. Ajá. Si quieres. Sí, bueno, es que yo no soy psicoanalista, por eso vamos a mezclar un poco con Teosofía. El inconsciente para la Teosofía pues, es el alma. Entonces, es mucho más vasto y mucho más anterior a lo que los psicoanalistas bautizaron como inconsciente. Y el sentido es, aquí está trabajando yo, tratando de ver lo espiritual, pero desde la mente racional, la parte más alta de la mente racional, por eso hace este juego de palabras. Entonces el sentido, se dice que el sentido es como las huellas que tenemos que cruzar y que no vemos si no estamos en la parte de arriba. Entonces si no estamos en la parte de arriba no vemos esas huellas, si no vemos las huellas no encontramos el camino, si no encontramos el camino no encontramos el sentido, sería el sentido espiritual, el sentido superior. Pero cada día que amanece, desde que amanece hasta que anochece, nosotros podríamos ir exactamente en contra de esas huellas por no conocerlas. Entonces lo que está haciendo Jung es dibujar desde la parte racional que a veces vamos sobre el sentido, sería el sentido del yo superior, pero a veces vamos en el sentido del yo animal, usando más la terminología teosófica. Los dos son sentidos, solo que si nos paramos desde lo espiritual, pues ir en la otra dirección es un contrasentido. Pero si nos paramos desde lo animal, pues ir hacia lo espiritual también es un contrasentido. Eso ya lo trabajan, son los tomistas, Santo Tomás lo trabaja mucho, San Agustín lo trabaja mucho. O sea, hay grandes filósofos que han trabajado esta dicotomía. Entonces, al final, como dice Isaac, ¿qué hacemos? Pues tenemos que estar de los dos lados. O sea, algunos días estarán más cargados al yo animal, que lo requiere y lo necesita. Algunos días estarán más cargados hacia el yo espiritual. Eso pero lo trabaja Jung de una manera especial, generando una serie de tecnología también. Aquí hay un diagrama que creo que lo tienen en su manual, ¿sí? Y dice que es el espíritu del tiempo. Vamos a ir decodificando. El espíritu del tiempo es aquella visión que tenemos, que nos han inculcado los condicionamientos, de tener de ser un personaje que tengo que triunfar, desarrollarme y tener lo máximo, ¿no? Simbólicamente. El estereotipo triunfador. Es el estereotipo triunfador, muy relacionado a un héroe, ¿no? Si tú se fijas, normalmente los héroes representan a aquel que sale de casa, se desarrolla primero en casa, va creciendo, hablando de acuerdo a Joseph Campbell, el mitólogo, ¿no? Los mitos que nosotros seguimos es el mito del héroe, entre comillas. Sí, el héroe verdadero sería el espiritual. Sí. El héroe de la parte baja es el espíritu del tiempo. El espíritu del tiempo nos impulsa a que primero a salir de casa y formarnos. Creo que hacemos todos, entre comillas. Porque hay quien se pone a trabajar y de plana de formación lo deja para después. Pero estamos hablando de la formación general. A partir de ahí sale al mundo a ganarse la vida. A luchar por conseguir una posición, un reconocimiento, como decía Maslow, ¿no? La pirámide famosa. Y de ahí, ya que consiguió todo eso, quiere triunfar, quiere tener éxito. Y puede conseguirlo. Jung lo consiguió. Porque pasó con una mujer súper rica. Sí, y además tenía todo, tenía dinero, tenía posición, lo habían nombrado el presidente de la sociedad psicoanalítica en Europa. Internacional, en un momento era muy famosa ya la sí. Pues, él consiguió todo, y ahí fue cuando le vino el golpe en 1913. Cuando él se empezó a sentir muy mal. Lo interesante acá que el sentido que es unilateral al que vivimos todos, porque estamos condicionados hacia ahí, tiene como objetivo la utilidad, el valor y la justificación. Ustedes y yo hacemos lo que hacemos porque ¿qué? Justificamos que tenemos que vivir así. Esa es la mente racional. Sí, porque nuestros padres lo hicieron, porque la tradición del pueblo boliviano así lo dice, o el pueblo mexicano, lo que ustedes quieran. Hasta ahí está claro lo que significa el espíritu del tiempo. Pero vean por qué es racional, porque la justificación implica un mecanismo racional. Sí. Uno justifica a través del órgano racional. Ahora, ¿qué es el espíritu de la profundidad? Ahí yo recomiendo mucho un librito de Joseph Campbell que se llama Buscando la Felicidad. Ojalá lo puedan conseguir. ¿Sí? En él, Joseph Campbell es un gran mitólogo. Es un libro pequeño, fácil bueno, es un libro de esos de bolsillo, porque no es un libro grande ni siquiera, sino es muy accesible. Y él trabaja mucho ahí cuando la persona, a pesar de seguir el modelo del espíritu del tiempo, que es la famosa pirámide de Maslow,
Cubrir necesidades primero, ¿sí? Alimento, comida, después seguridad, después reconocimiento, después el éxito, etc. Que es la característica del espíritu del tiempo. Hay un momento en que podemos ser tocados por el alma, y aquí estamos dándole el enfoque teosófico. Cuando el alma nos llama, el alma dice, llegó tu momento porque la madurez que tienes te permite que avanzar en tu proceso evolutivo. ¿Por qué la mayoría no lo toca? Pregúntense. Seguir el espíritu del tiempo es lo más fácil, ¿no? Una religión ya institucionalizada, tradicional, a lo que no tengo que hacer demasiadas cosas, nomás ir a la misa, cumplir con lo que me piden, y eso ni siquiera lo cumplo, porque ya sabemos cómo las gastamos, y ya está resuelto el tema, no hay problema. Hemos adaptado una enseñanza profunda, porque lo era, a un proceso de la personalidad para seguir influidos por el espíritu del tiempo. Cómodo. ¿No? Acuérdense que Juan Viñas hablaba de la inmensa llama que el Maestro Jesús le entrega a los apóstoles, a la llamita que todos traemos cada día. Salimos el domingo a enseñarla a la gente cuando van a la misa, regresan a casa, la ponen en un rincón y siguen viviendo como les da la gana. En eso hemos convertido aquello, y no digo de todos, ¿sí? Entonces, este espíritu de oportunidad nos puede tocar. De repente, a pesar de estar influidos por el espíritu del tiempo, nosotros no estamos cómodos, decimos, hay algo más que quiero en la vida. No es suficiente, a pesar de lo que me reconoce la gente en la ciudad, sabe que yo he tenido éxito, mis amigos me tratan bien, tengo una familia linda, pero algo en el fondo dice, no es suficiente. Tú veniste a algo más que seguir al espíritu del tiempo. Estamos traduciéndolo, como dice Enrique, a la teosofía. Es el llamado interior del alma, o del yo superior, como le quieran llamar, que nos dice, ahora empezó tu verdadero camino. Esto fue una parte para prepararte, pero ahora empieza tu verdadera relación con tu ser interior, y eso se llama espíritu de la profundidad. Sí, aquí hay que ver que Jung se mete a lo transpersonal para separarse de Freud, lo dicen varios de los libros, pero luego, aunque su intención era separarse, se mete a fondo en lo transpersonal y es tocado por lo transpersonal, se le llama mucho la atención, se ve desbocado en una serie de cosas que no conocía, sí, y que no estaban en Europa al alcance de todos, y entonces de pronto, quizá por eso le ponen un suprasentido, porque se da cuenta que al desviarse, aunque no haya sido su intención original, llega a algo en donde encuentra una riqueza monumental, y puede ahora tener ya una dicotomía de lo que es el derrotero del ser humano. Una consulta. Acá en la pirámide de Maslow, los cuatro primeros niveles estarían en el espíritu del tiempo. Sí. Y la autorrealización, la última, estaría en el espíritu de la profundidad. Sí, pero ya ahí Maslow no se metió demasiado, aunque él es uno de los precursores del humanismo, como discutíamos Enrique y yo. ¿Sí? Es como que lo atisba, pero no le entra. ¿Sí? Se queda por ahí. Otros se metieron más que Maslow. O sea, Freud, Jung le dio un golpe, pero yo creo en un momento dado se contrajo porque la comunidad científica, y como dice Razón, era demasiado racional para saber lo que estaba dando. Sí, es que la teosofía nos enseña que los periodos evolutivos van en unas especies de cajones. No hay una continuidad total, y la mente racional, evolutiva, científica del ser humano siempre ha buscado una evolución lineal. Pero eso no existe. O sea, cuando somos piedras y pasamos a plantas, cambiamos de cajón. O sea, no hay una piedra planta. O sea, entonces faltan eslabones perdidos. Y luego de plantas animales también falta el animal. ¿Sí me explico? Entonces, lo que hace Maslow aquí es una continuidad, como estabas comentando. ¿Qué quiere decir? Nos está explicando cómo empezamos allá y luego, si tenemos suerte, nos pasamos para allá. Pero lo que nos está diciendo la teosofía es que no es así, que continuamente tenemos los dos procesos vivos. Y a veces abonamos a unos y a veces a... Son dos cajas pegadas, unidas en una totalidad, pero separadas de acuerdo a lo que el ser humano va escogiendo en cada caso. Y esa es una gran diferencia con Jung, con Maslow y con todos, porque todos por lo general hacen esa línea. Sí, no es para completar lo que dice Inter. Lo interesante acá es que ¿por qué a algunos toca el alma y a otros no? Pregúntense. ¿Cuánta gente que es erudita, que tiene conocimiento,
que lleva una vida más o menos, entre comillas, socialmente aceptable, ¿por qué no lo toca? ¿Y por qué alguien que está ahí con algunas situaciones complicadas, pero que está interesado en ciertas cosas, lo toca? Y no es un erudito, ni tiene toda la instalación del espíritu del tiempo. Pregúntense por qué. ¿Qué factor interviene ahí? El nivel de evolución espiritual. La madurez que ya trae el alma de otras vidas. No es su momento. Claro. Todo individuo. La intuición es cierto, pero si no hay madurez interior, porque cuánta gente oye este tipo de charlas y dice, me voy a otra cosa porque me voy no sé, a descansar a otro lugar, o me voy a Copacabana. Y ahí la paso mejor. O sea, eso es eso. Pero ¿quién nos induce a nosotros a decir, dejo lo otro por esto? Cualquier día tú estás loco. Mejor a divertir a otro lugar. ¿Cuántas veces no nos han criticado eso? ¿No? Y a ustedes quizá en algún momento, incluso en la familia, porque la familia a veces es la primera que quiere que nos parecemos como medio anormales, ¿no? Lo que quiero decirle a ustedes es que esta característica de que nos toca viene desde el pasado. Yo me baso en unas palabras del maestro Kadachi. El maestro Kadachi dice, ¿cree usted que a ustedes, cuando se refirieron a Sinet, ¿cree usted que usted es la primera vez que toca estos temas? En vidas usted ha estado metido y por la ley kármica usted puede tener acceso y yo a usted, si no, no me sacaría. ¿Comprendemos lo que quiero decir? En términos generales, hay una madurez que ya la traemos. Es una inversión. ¿Sí? Una inversión. Y eso nos propicia impulsar a buscar. No nos importa al principio los problemas que vamos a tener, porque a veces son muy complicados, ¿o no? Ella busca y el marido no, y el marido no quiere, porque no le gusta que cambie su mujer. O al revés, ¿no? Déjenmela como estaba, ¿no? Bueno, primero estabas tú y después tú. En esto del espíritu del tiempo y la profundidad, se podría también decir que el espíritu del tiempo es la parte del aprendizaje, de la intelectualidad. El espíritu de la profundidad ya es el trabajo práctico, la acción, todo aquello implementado por esta madurez del alma que tenemos. No tanto. El espíritu del tiempo es como si nos creara las condiciones para que este individuo, esa alma, entrara a la encarnación, tuviera que cumplir ciertos requisitos de adaptación, ¿no? Porque nos tenemos que adaptar a este plano, que eso nos los da la familia, la educación básica, porque es necesaria, ¿eh? No estamos descartando esa parte. Y de repente, porque ¿cuántos entran al espíritu del tiempo y siguen y ahí sí mueren? ¿No les ha pasado? ¿Hay cuánta gente se muere así? Más bien la mayoría. Sí. Pero pocos son los que son tocados. No digo pocos, hay mucha gente, pero no en proporción a la que no es tocada. Esto, de repente hay una fuerza interior que me dice, esto no es suficiente, tú tienes que seguir adelante. Y busca, y investiga. Ahora, esa proporción de búsqueda no es igual para todos. Algunos buscan a pesar de todos los obstáculos que van a encontrar, otros a los 4 o 5 obstáculos se detienen. Que le digan en casa, bueno, tanto Enrique como yo, pero bueno, a mí en la personal, o tu teosofía o nosotros, me lo dijo mi padre, ¿qué harían? La familia. ¿Qué harían? Seamos honestos. Mira, papá, en la vida pasada ya me pusiste ese... Es que no es tan fácil. Les digo que en un momento dado el entorno puede presionar. A veces además puede ser una prueba, porque a veces se tiene que probar al estudiante si realmente está interesado en la búsqueda. Y no, yo hablo por decir teosofía, como puedo decir Rosacruces, Cábala o lo que fuere, no me estoy diciendo específicamente algo. Porque la corriente en que uno va a entrar depende mucho también de ese pasado y de cómo está uno conformado. Acuérdense que unos son ñaña yoga, o sea, buscan el desarrollo por el intelecto, otros por la acción, se van a una ONG, etc. Lo que aquí queremos decir es que este espíritu de la profundidad, cuando nos toca, nos agarra, nos posee, como lo poseyó a Jung. Y él se quería sacar, se quería mover, ya lo quería dejar, porque él quería seguir acá, pero dijo, nada, tú estás agarrado y de aquí no te suelto. Y es lo que vamos a tratar en el taller. ¿A qué nos lleva? Al suprasentido. El suprasentido no es ni el sentido
ni el contrasentido. Los dos los hemos vivido. Esto podríamos identificarlo como el lado oscuro. A veces nos ubicamos acá porque hay que ser buenos, la religión dice que hay que ser buenos y la casa también, pero tenemos unos instintos y unas ganas de hacer cosas. Las hacemos, ¿o no? Ahí nos arrepentimos y nos vamos otra vez para acá. Pero de repente la tentación aumenta y nos venimos para acá. Y así andamos. Entonces el Buda sabiamente dijo, no es ni acá, sino es que en el suprasentido o en la imagen del Dios venidero, que es el equilibrio. Y los sabrán, me mandaron a volar cuando les digo. Sí. ¿Por qué quiere decir? Que es cierto, a veces somos buenitos, o a veces somos malitos, pero la idea es que cada vez seamos ni muy buenos ni muy malos, sino que busquemos el sendero del medio. Acuérdense la enseñanza del Buda, y él lo vuelve a tomar, ¿sí? Si nos mantenemos, dice, sobrevivir o convivir con el bien y el mal, no son enchiladas, como decimos en México, ¿sí? Eso es un rollo, porque ustedes y yo, por inercia nos iríamos al bien porque así nos educaron, pero los instintos nos llevan al lado oscuro, ¿o no? Entonces, la idea es que seamos conscientes y nos mantenamos en medio, hasta donde podamos. A veces caeremos del lado bueno, a veces caeremos del lado oscuro, pero podremos seguir en el equilibrio, ¿no? Esa es la idea básica de este libro Primus. Sí, pero ojo que es muy racional, ¿eh? Sí, esto es racional. Es una visión muy racional. Pero estamos tratando de acercarlo a como teosofía, ¿sí? Ahora comentaba Isaac que por qué algunos se tocan y otros no se tocan. Imaginen ustedes que toda la parte negra y oscura es toda la evolución que hay sin que tengamos opción de revelación. Y cuando llegamos a la parte verde es cuando ya podemos empezar a ver cuestiones de cierta revelación. Todos los días, cada vez que leemos una literatura inspiradora, cada vez que ayudamos al prójimo, cada vez que tenemos pensamientos apropiados sobre las personas que tienen limitaciones, cada vez que decidimos dedicar un poco de lo que sabemos o lo que tenemos a los demás, aunque no nos demos cuenta, vamos subiendo. El interés en estos temas ayuda a que la gente pueda subir. Entonces, ¿de qué depende? Porque la gente a veces no lo sabe, pero llega un punto donde de pronto ya empieza a tener experiencias de revelación. O sea, se da cuenta que esto es real, que hay un espíritu real dentro de nosotros. Empieza a tener un acercamiento mucho mayor a toda la estructura de arriba. Entonces, cuando lo tiene, como comenta Isaac, yo creo que le pasó a Jung empezó a explorar esto primero para separarse de Freud, pero luego empezó, empezó a hacerse de un montón de literatura, a meterse, a compenetrarse, y llegó el punto donde tocó la parte de arriba. Y tocada la parte de arriba, y él, aficionado a escribir, y siendo presidente del primer Instituto Internacional de Psicoanálisis, y queriendo desmarcarse, o sea, con una serie de cosas, empieza a escribir toda la parte de arriba. Pero le empieza a escribir un poco como Ken Wilber, usando modelos de la mente racional. O sea, nunca se suelta de la mente racional. O sea, no se hizo un místico, pero se hizo una persona que, a pesar de tener esas experiencias, pudo expresarlas en el campo racional. Pudo explicarlas en la parte de Hasta aquí esta parte, y ahorita quisiéramos tocar un poquito del tema de los gnósticos, ¿sí? Gnóstico y gnosticismo se puede interpretar del griego como gnostikoi, es decir, aquellos que poseen la gnosis o conocimiento. Gnosis es conocimiento, gnóstico es el que posee el conocimiento, sería la traducción. La mayoría de los gnósticos vivieron durante los 3 o 4 primeros siglos de la así llamada era cristiana. Obvio, ya como les comenté, hubo una etapa pre-cristiana de la gnosis, pero por lo general la mayor parte se dio en los primeros siglos de la era cristiana en la Alejandría. Este conocimiento o gnosis no era racional ni científico, ni siquiera era considerado como un conocimiento filosófico de la verdad, sino como un saber que surgía del corazón de una forma intuitiva y misteriosa. Fíjese esto que es importante. Ahí viene, esta es la enorme reseña de la dualidad. Este gran conocimiento, no es un conocimiento vulgar, este gran conocimiento, o gnosis, no es racional ni es científico. No son las vías para llegar a él. No se hace a través de inferencias ni deducciones, y tampoco se hace a través de lo que trabaja la ciencia. Ni siquiera es considerado como un conocimiento filosófico, de especulación, sino un saber que surge del corazón metafísico. Un saber que todos tenemos ahí. Esto es otra vez el tema del alma. Es cuando contactamos con el alma, ese saber se da de todas las encarnaciones anteriores, de todo lo que sabemos a través
de la enorme cantidad de peligros que hemos tenido. Esta frase es, aparte de hermosa, es muy exacta, muy precisa. Y el punto de abajo dice, y el discernimiento y la transformación interior, que también hablar de discernimiento, hablamos de intuición, un proceso psicológico y profundo. O sea, aunque la palabra psicológico pudiera para algunos reflejar el concepto racional, que así fue manejado en un momento dado, si ustedes se van a la literatura del Oriente, verán que el Buda fue uno de los grandes psicólogos, ¿sí? Pero estamos hablando de una psicología profunda, de una psicología del alma, además de la psicología que ya después, vamos a decir, se contaminó con el concepto racional en Occidente, ¿no? Porque ahora hay varias corrientes de psicología, y ya, pero es una psicología para que la personalidad esté hasta cierto punto equilibrada, ¿sí? Sí, la psicología occidental es el arte de conocer aparentemente las causas de lo que pasa. Esa es la psicología, no de curar a nadie. Toda la psicología occidental es ver cuáles son las causas. Y si las causas son externas al sujeto, todavía mejor, porque es culpa de los demás. Algunos se acercan a las causas internas del sujeto, pero entonces no es una ciencia curativa, es una ciencia nada más explicativa. Y en esa explicación a veces se le pasa la mano, porque empieza a hacer cosas que se ven como muy lógicas, pero como vemos en la parte de arriba, no todo lo lógico tiene la suficiente profundidad como para expresar lo que realmente es la causa. Entonces, lo que hace el Buda es decir, a ver, nos olvidamos de lo demás, el tema es tuyo. Incluso la depresión es una decisión tuya. Sí. Tú estás deprimido porque tú quieres estar deprimido y porque no has decidido no estarlo. Entonces, eso ya es una psicología totalmente diferente. No se parece a la occidental, pero ni remotamente. Pero es una psicología. Y esa ciencia sí pretende curar al sujeto. Pretende curar al sujeto porque le enseña a discernir. Pero el discernimiento es muy curioso, porque el discernimiento solamente es separar lo más importante de lo menos importante. Pero antes de eso debemos saber de lo más importante para quién, para el espíritu o para el cuerpo. Entonces hay un discernimiento con un sentido espiritual. Y hay un discernimiento, mal llamado discernimiento, con un sentido animal, que también es discernimiento. Entonces el discernimiento animal queda abolido y la persona se abre al conocimiento, al discernimiento espiritual. Y ahí surge el conocimiento. Jung opinó que esta tradición, o sea, la gnosis pansófica o teosófica, porque así le llamó él en su libro, ha asumido diversas formas, pero que ha estado particularmente presente en las postrimerías del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en lo que se ha dado a llamar el movimiento de la teosofía moderna, enunciado por Madame Blavatsky. Jung hace un reconocimiento al movimiento teosófico como heredera de esa gran tradición gnóstica, ¿sí? De ese conocimiento intuitivo y profundo que libera al individuo. Jung reconoce a la teosofía moderna como una manifestación del gnosticismo, ¿no? Y eso lo hace en su libro, en el Libro Rojo. Obvio, Bernardo Nante, que es el que después trata de traducirla y de codificar para que la gente lo entienda, lo subraya mucho, ¿sí? Hace énfasis en ese aspecto. Nadie llega a conocer su verdadera individualidad siendo lo que la sociedad pretende que sea, no haciendo lo que ella desea que haga. ¿Entendemos? Lo que la sociedad quiere nunca van ustedes a conocerse, porque no quiere la sociedad que se conozca. Finalmente lo que menos quiere es que se den cuenta. Entre más respondan ustedes a los instintos y a los automatismos, a condicionamientos y a prejuicios, perfecto, así los tengo a todos bien controladitos y nadie va a decir nada. La ignorancia, incluso miren, ahorita hay una discusión muy fuerte en Europa, en España sobre todo. Y yo no sé si ustedes han escuchado a este crítico muy fuerte del capitalismo en Estados Unidos, Chomsky. Chomsky. Yo le he oído varios vídeos a él, donde él dice, olvídense los países de cómo están manejando su educación. Eso está preparado para que la gente no piense, solamente obedezca y se les prepare para colocarlos en un sistema donde lo vean como una necesidad, para que se endroguen, para así los poder controlar. La deuda controla a la gente, porque la gente tiene temor y sigue aceptándose, fijándose en el sistema. O sea, él hace toda una revisión muy interesante y me llamó la atención cómo lo hizo.
Y viene a tener que ver con lo que aquí comenta el mismo Jung. Nadie llega a conocer su verdadera individualidad siendo lo que la sociedad quiere que sea. Porque a la sociedad no le interesa que ustedes y yo despertemos. No le interesa que respondamos al espíritu de la profundidad. Es más, no quiere ni siquiera que se nos ocurra andar buscando algo más. No sé si preguntan ustedes, por ejemplo, en España pasó, quitaron la filosofía, pues ya olvídense del latín y del griego. Quitaron la filosofía ya de los estudios de bachillerato. ¿Para qué? ¿Por qué? No sirve, eso no vende. Pero eso hace pensar a la gente y hace cuestionar. O sea, se trata de que uniformar a los seres humanos para que todos estemos todos diciendo, sí, lo que tú quieras. Yo siempre pongo el ejemplo del cencerro. Tocan el cencerro y ¿qué hacen todos los borreguitos? De sí, lo que tú quieras. Lamentablemente, si esto no es aplicable a todos, sí a una gran parte de la población, en todas partes del mundo. ¿Sí? Y por supuesto hay otros medios para también tenernos de alguna manera aferrándonos a no salir a buscar nuestra verdadera libertad. La familia, la sociedad, la iglesia, el comercio, la profesión, la lealtad política y patriótica, así como las normas y preceptos éticos y morales, de ninguna manera son el camino hacia lo venidero, hacia el verdadero bienestar espiritual del alma humana. Nos desbarata todo el modelete que hemos estado pensando que era lo que había que hacer, ¿no? ¿No es así? Tiene sus cosas buenas el modelo porque nos preparó, pero llegado el momento lo cuestionamos. Ya un místico, Ramana Maharaji decía, primero nos llenan y después tenemos que vaciar. Dice, bueno, que toda la vida me la he pasado metiendo información, conocimientos, experiencias, y ahora me tengo que vaciar. ¿Qué hago? Pues sí, vaciarte todo eso para que hagas lugar a lo superior y a lo verdadero. No va a haber espacio para lo nuevo. Simplemente cuando ustedes compran, quieren arreglar su casa, ¿qué hacen? Pues cambian de muebles, los regalan, sacan cosas viejas que hemos ido acumulando para que podamos, ¿qué? Traer nuevas cosas. Eso es la mente, de esa manera funciona. Mientras yo siga con ciertos modelos y encuadriculado en una cierta ideología y conceptos, no puedo, eso es muy Krishnamurti, ¿no? Eso me aprisiona. De ahí que tener una mente que fluye, de una visión que fluya, como la enseñanza teosófica trata de inducir, siendo y cuando que los dogmáticos que a veces surgen, porque el dogmatismo no es patente de la iglesia solamente. El problema del dogmatismo es patente de cualquier enseñanza, porque el creyente o el que está aprendiendo tiene miedo de que lo que él considera que está bien y que es así como debe ser, lo vengan a cuestionar y lo pongan en duda. Recuerden que el dogmatismo viene de la palabra dogma, que significa opinión, una opinión, pero una opinión que ya le he hecho mi verdad. Ahora, yo estoy de acuerdo, el dogma sirve para darme cierta estabilidad, pero si yo soy capaz de abandonarla por una nueva visión, eso sería lo importante. ¿Comprendemos lo que quiere decir esto? Sí. Abandonar el espíritu del tiempo no va a ser fácil, pero quizás sea la parte que como estudiantes de filosofía tendríamos que hacer, o intentar hacerlo, poco a poco, porque a nadie se le está pidiendo que lo abandone de golpe. Sí, pero de todos modos, a pesar de que nosotros estamos hablando ahorita de esta posición, volvemos a lo mismo. El camino medio no es esta posición, ni la otra, es una posición de más equilibrio. La familia necesitamos, todos estamos de acuerdo que sí o no. De ahí nos hemos desarrollado, hemos crecido, pero el aferramiento a esa visión, cuando ya hay un momento de poder liberarme, entre comillas, yo le decía mucho a unas personas que conozco en España, en Barcelona, están obsesionados con sus hijos, ya son mayores, ya ni caso les hacen, pero ellos siguen pensando que sus hijos y sus hijos. Digo, aquí te quedaste chiflando, yo le digo a mi amigo, está chiflando en la loma. No se trata de estar así toda la vida, pero es que no tiene otra cosa a qué aferrarse. ¿Sí? Es como el único poste que le queda para sentir que la vida vale la pena. Yo no voy a decirle que no lo haga, le quiero hacer ver que hay algo más que eso. Pero no puedes hacer otra cosa. Sí, teosóficamente, cuando cualquiera de esas cosas se convierte en un obstáculo para el desarrollo personal, hay que soltar. Esa es la visión teosófica. Esta es una visión junguiana. La teosófica es mucho más profunda. Si se convierte en un obstáculo, como está comentando Isaac, en ese momento tiene que abandonar y desapegarse. Pero si no se convierte en un obstáculo, porque es una familia proclive, pues uno puede seguir fluyendo.
sin ningún problema. De hecho, lo teosófico es una familia. Fíjense que hay una carta que hizo Madame Blavatsky, que fue la despedida que hace ella a la sección americana cuando ya estaba muy enferma. Creo que viene un párrafo así. Dice, ¿cómo pueden ustedes ser capaces de ser compasivos con la humanidad si están llenos ustedes de amor y personal con la gente que tienen alrededor? No dice que no los quieran, pero dice que no deben apegarse. ¿Cómo pueden ustedes hacer espacio en su corazón para que un amor mucho más universal, más amplio, pueda estar ahí? No puede, porque está lleno de ¿qué? Quiero a mi hija, quiero a los hijos de mi hija, y a los hijos de los hijos de mi hija, y a este, y a este, y a este. Está lleno de cosas. No hay espacio para más, no piensan en los demás, están llenos de... Todo el tiempo están pensando, ¿qué le pasa al nieto? Ahí se convirtió. Ahí se convirtió en un... No, es una broma, porque tiene un nieto muy bonito. Sí, sí, y es como todo abuelo, está enganchado. Depende del ángulo de la fotografía, sale si sale. No, que ese es el tema. No se trata de decir ahora como me voy del Mitaño aquí a Copacabana, está bien, dice. A la Isla del Sol, ahí te voy. Ya le gustó, quiere comprarse un terrenito. No vende. No vende, quiere vivir ahí, dice. La idea es que yo puedo amar a la gente que tengo alrededor, pero no aferrarme a ella, a eso nos referimos. Eso se convierte en un obstáculo de alguna forma. Para que el amor siga creciendo. Eso. ¿Sí? Ya comprendemos ese ejemplo, nos puede ayudar. No se trata de salirnos del juego. Se trata de que estemos en el juego, pero no lo estemos a la vez. Pero eso ya es teosofía, ¿no? Sí, no, esto ya no estoy hablando aquí. Estamos hablando de que es necesario, sí es necesario, si queremos seguir creciendo. Y eso no significa que no esté atento a los hijos que tengo o a los compromisos que tengo. No estamos diciendo que se abandone, estamos diciendo que seamos capaces de modularlo. Y que no sea eso tan fuerte como para decir, bueno, pues ahora no me queda otro que estar aquí y abandono todo porque pues si no es, si en esta situación yo no encuentro la vida con sentido. A eso me refiero. Bien, si deseamos alcanzar la gnosis, el conocimiento del corazón que libera a los seres humanos, debemos desembarazarnos de los falsos cosmos creados por nuestras mentes condicionales, que es lo mismo que acabamos de decir, ¿sí? O sea, los falsos cosmos son esos cosmos que hemos inventado como única razón para vivir, para darle sentido, el sentido el que hablamos, el primer sentido, ¿sí? He creado yo un pequeño universo donde yo giro y me muevo en él, ¿no? Y para mí eso es lo único que me da sentido a la vida. Sin eso yo no sé qué sabría qué hacer. Por ejemplo, este canijo aparatito ha armado una revolución, al grado que la gente está tan obsesionada ahora que pierde el piso y tiene su función y sirve. Pero ¿qué ha ocurrido? O sea, tiene la función de ayudarnos a comunicarnos. Lo que hace 30 años sería un sueño, ahora lo podemos hacer. Pero no significa que estemos todo el tiempo y descuidamos todo, ¿sí? Porque así pasa. Entonces, eso es lo que hemos creado, un cosmos alrededor de un aparato, que es un instrumento de servicio y de ayuda. Pero ese falso cosmos hace que no seamos capaces de ver otras cosas. Todo el tiempo consultando nuestro Facebook para ver qué les dicen los amigos. Que ni siquiera son amigos, porque ni me conocen, ni los conozco, solamente dicen que son amigos. Sí, sí, sí. ¿Es así o no? Yo tengo casi 2000 amigos, pero de los 1000 amigos seguro que 1, 2 o 3 son amigos, los demás no lo son, los conocidos de acá. Llegar a darnos cuenta de que las cosas son para usarlas, pero que yo no me vuelva esclavo de las cosas es básico. Entonces, a esos falsos cosmos nos está refiriendo la gnosis. Sí, es lo mismo, la represa ahí. Bueno, aquí ya comentamos. Jung recuperó el antiguo concepto gnóstico al afirmar que el extravertido ego humano debe primero ser consciente de su propia alineación respecto al ser superior para poder retornar a un estado de íntima unión con el inconsciente. Fíjese que ahorita Enrique y yo y Cecilia hemos estado regresando de China, o sea, de Tíbet. Ya no podemos decir Tíbet porque dices Tíbet no te dejan entrar. Sí, una familia que nos contaba el guía, que era una familia que había llegado solamente porque llevaba la palabra Tíbet en su maletita de esas, le cancelaron la entrada. No existe Tíbet, es China. Y algunos cadáveres no los dejaron entrar. También.
allá nos vigilan a todos, cámaras en todas partes, cámaras de reconocimiento facial. En el autobús donde íbamos, éramos 26. Había cámaras dentro del autobús para vigilarnos, qué decíamos, qué hacíamos, etc. Nos decía el guía, cuidado con decir algo de política porque a mí me cuesta el trabajo. Ya no nos dijo qué nos pasaría a nosotros, pero por lo menos a él le costaba el puesto. Él era un guía tibetano. Los monasterios llenos de cámaras, o sea, en todos lados. El control, ¿sí? Y eso está muy relacionado con esto, porque con esto saben dónde andamos y qué hacemos, ¿o no? Sí. Aquí con esto nos identifican en el lugar donde andamos. Bueno, no quiero entrar ni desviarme por eso. Lo que quiero decir, para reflejar lo que Enrique acaba de decir, es no volvernos esclavos de nada. Debemos ser libres. Y esto nos esclaviza cuando se convierte en algo del que no podemos dejar de... Por ejemplo, yo leía apenas hoy que los niños que en la noche están en su cuarto a oscuras viendo la tablet, dicen que esa luz azul puede generar problemas mentales. ¿Sí? Ven que los niños en la noche, que sus papás no los vean, abren la tablet para verla ahí a oscuras. O sea, esa luz que es un color azulado puede afectar al cerebro, puede provocar enfermedades mentales. O sea, estamos en exceso. Y a veces los padres, por no tener ahí problemas con el niño, le dan el teléfono. A ver, déjame en paz. Y ahí se va. Están creando un condicionamiento muy canijo. Bueno, solamente vean esta figura. Es una figura importantísima en la gnosis primitiva. Es el símbolo de quién. Fíjense, es un cuerpo de un ser humano con la cabeza de un gallo, ¿sí? Y las piernas de serpientes, ¿sí? ¿Quién es? Abraxas. Abraxas. ¿Quién es Abraxas? Es se puede decir que es, a ver si tengo aquí está Abraxas de una manera más completa. ¿Se fijan? Wow. No, no es eso. Aunque aquí no tienen los mismos todos, si fijan, es un ser humano, tiene envuelto a la serpiente, que serían las dos piernas con la serpiente. ¿Qué es la serpiente? No. Es el contrasentido y él hacia arriba el sentido. O sea, él es la unión de ¿qué? La integración de los dos aspectos. Estoy explicándolo muy informalmente. Y él es el símbolo principal. Es el Dios, o la deidad, si quieren llamarlo así, más allá de toda deidad. No estoy hablando del ello ni de aquello que está tras de la manifestación del cosmos. Estoy hablando del universo manifestado, pero lo previo al universo manifestado, sin ser la seidad que habla Blavatsky, es Abraxas. Porque él integra los opuestos. Recuerden que el primer logos, ¿qué es lo que le ocurre al primer logos? Hay tres logos, ¿se acuerdan? Hablando de la no se manifiesta. Segundo logos, espíritu y materia. Abraxas puede estar relacionado con el primer logos. Porque Abraxas es ¿qué? La unión del espíritu y la materia, antes de que se divide. Tercer logos, espíritu y materia, ¿y qué? Y la mente. Ajá. Es la Trinidad ya. Entonces, después de esto, quizá hablamos un poco más de él. Ahorita vamos a entrar quizá a la parte, si quieres, práctica, ¿no?